de huracanes. Sí, pero es que empezó la temporada de huracanes, entonces vamos a volver a hablar. Repite otra vez esta temporada. Exactamente, esto es todos los años, esto se repite, pero digamos que hemos pasado un buen tiempo sin hablar de huracanes. Sin embargo, como arranca la temporada, pues hay alerta. Porque entre la medianoche de hoy, es decir, en menos de 3 horas, y las primeras horas de mañana jueves, es posible que el huracán Eric toque tierra en México. Pero además, lo que están calculando las autoridades es que lo haga en categoría 3. Sí, mucho más fuerte ya el impacto en tierra y más en estas zonas pues turísticas de la playa, que ya están activando todos los protocolos, porque recordemos en anteriores ocasiones, cuando ya se han dado esta temporada de huracanes, siempre ha sido el llamado de atención de que las autoridades no estaban lo suficientemente preparadas y por eso muchas veces los daños son más de los que se pudieron haber evitado. Entonces la idea es que esta vez sí se preparen, se acaten las recomendaciones y que el paso no genere tantas afectaciones. Pues a las 9 de la noche, 19 minutos, hablamos de esto con Alejandra Abello, que tiene los detalles sobre cómo se están preparando las autoridades, el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum justamente ante la llegada del huracán Eric. En las últimas horas se han encendido las alarmas en el Golfo de México por el huracán Eric, que afecta principalmente las costas de Oaxaca y Guerrero. Según los últimos pronósticos, este huracán puede pasar de categoría 2 a 3, lo que preocupa a las autoridades. Las zonas más afectadas podrían ser las bahías de Huatulco y Acapulco. Sin embargo, la buena noticia es que las autoridades han dado las alertas con mucha antelación, a diferencia de otros huracanes como el huracán John, que ocurrió en 2024 y dejó más de 20 víctimas. La gente en Acapulco está abasteciéndose de agua, víveres y están buscando refugio para protegerse de las posibles consecuencias del huracán. La coordinadora de Protección Civil Nacional, Laura Velázquez, confirmó que el sistema de alerta está en amarillo, lo que significa un peligro moderado. Sin embargo, se esperan vientos sostenidos entre 100 y 120 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta los 150 kilómetros. Asimismo, el personal de la Comisión Federal de Electricidad ya está en la zona, listo para cualquier emergencia eléctrica que pueda causar este huracán. Y la Secretaría de Marina y de Defensa Nacional activaron sus respectivos planes de emergencia, desplegando miles de efectivos para ayudar a la población. Por eso las autoridades hacen un llamado a seguir las indicaciones que dan por los canales respectivos para evitar experiencias pasadas como lo fue el huracán John. 9 de la noche, 20 minutos, Alejandra, gracias. Eso entonces en lo que tiene que ver con esta temporada de huracanes. El primero de ellos, el huracán Eric, que posiblemente toque tierra hacia la medianoche o mañana en las primeras horas del día. Valentina, hablemos de otro tema. El gobierno del presidente Donald Trump pues ha tenido una política bastante dura sobre todo el tema migratorio. Su lema, no solamente del primer gobierno, sino de este, Make America Great Again, sí. Y esta vez casi que se lo tomó más en serio, diciendo que hay que sacar de Estados Unidos a todos los migrantes irregulares. Aquí lo hemos dicho en repetidas oportunidades, no hay personas ilegales en el mundo, son migrantes que permanecen en ese país de manera irregular. Pues lo cierto de todo esto es que suspendió la emisión de visas para algunos países. 19 fueron las restricciones más recientes, sí. Hay restricciones, algunos de esos países, sobre todo digamos los más cercanos a nosotros, a esta región, Venezuela, Cuba y Haití. Sí. Pero también hay restricción para la emisión de visas de estudiantes. Todo esto en medio de, además, esa arremetida que ha tenido el presidente Donald Trump contra algunas universidades. La más dura de ellas, la Universidad de Harvard. Contra Harvard, a la que primero le recortó gran parte del presupuesto para financiar proyectos de investigación y a la que luego le prohibió, le ordenó oficialmente a través de un documento firmado por el presidente Donald Trump, recibir a cualquier estudiante extranjero, algo que afectaría, digamos, gran parte de los proyectos y las nuevas matrículas que se estarían esperando para este segundo semestre de 2025. Pues la noticia hoy es que, por un lado, el gobierno está reactivando la expedición de
de visas para tipos de estudiantes, para los estudiantes que están buscando o estudiar directamente en Estados Unidos o hacer algún tipo de intercambio temporal con sus universidades locales en cada país. Al reactivar este proceso de expedición de visas, lo está haciendo con un requisito adicional. De por sí ya es un proceso, digamos, largo, complejo, con bastantes solicitudes. El requisito adicional es que ahora todos los que estén aspirando a ese tipo de visa de estudiante deben tener sus redes sociales públicas, es decir, no pueden tener ninguna restricción. Lo que se publique debe ser de fácil acceso por parte de las autoridades, porque los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, los funcionarios consulares, tienen que revisar qué escribe ese estudiante en redes sociales, qué comparte y a qué otras cuentas sigue. Esto ya lo venía anticipando incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos, porque ellos dicen que es una medida para tratar de evitar que ingresen al país estudiantes o personas que de pronto puedan generar un peligro o representar un peligro, o que estén en contra de las diferentes políticas actuales que tiene el gobierno nacional. Estamos hablando de las visas tipo F, M y J, que hacen parte, digamos, de todo ese paquete de visas estudiantiles, y lo que dicen entonces es que los funcionarios, una vez revisen los documentos que suelen presentar, los documentos estudiantiles, los demás de identificación, van a tener que presentar qué cuentas en redes sociales tienen activas, cómo es el usuario, y para que ellos confirmen qué es lo que se está publicando en esos espacios, a quienes siguen, cuáles es digamos, las posturas políticas. Recordaros también, Silvia, oyentes, que hay una pelea directamente con los estudiantes de China. Dice Donald Trump que muchos de esos estudiantes son afiliados al Partido Comunista de China y por eso no deberían ingresar a Estados Unidos, y por eso esta medida se suma entonces a las múltiples restricciones que siguen sumando el país norteamericano a los migrantes que quieren o llegar a trabajar, a estudiar o incluso vivir en Estados Unidos. Eso es lo que tiene que ver con la migración, pero los ojos del mundo también están puestos, Valentina, sobre la posible decisión que podría tomar el presidente Donald Trump. Ya hay algunas informaciones de prensa, incluso del Wall Street Journal, que dicen el presidente Petro sí ordenó... El presidente Trump sí ordenó intervenir militarmente en la guerra entre Israel e Irán, pero se echó para atrás. Sí, dice por ahora que no da el aval definitivo, es decir, eso, como en las películas de acción de Estados Unidos, no presiona el botón rojo que va a lanzar el misil. Algo parecido, porque además hoy había un encuentro, una reunión muy importante en el que se conoce como el Situation Room, que es esa sala en donde de verdad se discuten temas pues muy importantes. De seguridad nacional, justamente es la reunión que acaba de terminar, duró cerca de una hora. Allí lo que dicen las fuentes que se ha conocido hasta el momento es que si bien el presidente Trump está de acuerdo con una intervención por parte de Estados Unidos en materia de temas militares, todavía no está dando el visto bueno, ese aval definitivo, porque está esperando que Irán, dice él, frene ese proyecto nuclear. Se vuelve como una de las amenazas que tuvimos varias veces con los aranceles, con las restricciones. Suele ser la política del presidente de Estados Unidos de frenar hasta último minuto esas decisiones, digamos, muy importantes. La diferencia es que acá estamos hablando de otra, digamos, guerra en la que se estaría involucrando Estados Unidos. Más temprano, incluso reuniéndose con los jugadores de la Juventus que están allí en medio del Mundial de Clubes, habló el presidente Donald Trump dos temas muy importantes. Por un lado, confirmó que si bien no quiere involucrarse, se está viendo empujado a hacerlo, porque lleva más de 20 años pidiéndole a Irán que no fabrique ni utilice armas nucleares, y como Irán no está haciendo caso e incluso ha amenazado con infraestructura estadounidense, pues entonces lo va a tener que hacer. Esto fue una de las declaraciones que dio desde el Salón Oval allí en la Casa Blanca. Well, I don't want to get involved either, but I've been saying for 20 years, maybe longer, that Iran cannot have a nuclear weapon. I've been saying it for a long time, and I think they were a few weeks away from having one. And they had to sign a document. I think they wish they signed it now. It was a fair deal. And now it's a harder thing to sign. Dice entonces Donald Trump, no quiere involucrarse, pero lleva más de 20 años diciéndole a Irán que abandone cualquier proyecto nuclear. Y dice que por ahora, según él, solamente Estados Unidos es el que tiene las capacidades para enfrentar el proyecto nuclear iraní. It's just something that people talk about having. We're the only ones that have the capability to do it, but that doesn't mean I'm going to do it at all. Yeah, we have the best military equipment in the world. You see that with this fight. Bueno, dice que tienen el mejor equipo militar el presidente Donald Trump, y reitera entonces que Estados Unidos es el único país que podría y que tendría la capacidad para poder frenar una situación que involucre armas nucleares. Eso sí, aclara al final que no tiene ninguna intención de hacerlo. Exactamente, dice que todavía no quiere tomar esa decisión final, capacidad militar que ya ha venido incluso trasladándose a la zona de Medio Oriente. Y cierro con este dato porque
Son muchas las preocupaciones, pero la principal de Estados Unidos tiene que ver con la instalación conocida como Fordow. Es una instalación subterránea que está en Irán y que está incluso reforzada para sobrevivir o para resistir a ataques aéreos, a bombardeos y hasta bombas antibúnkers. Dice la información, no se conoce completamente, incluso fue una de las denuncias que en su momento hizo el expresidente Barack Obama, que es un esquema más de 5 megatúneles bajo tierra. Algunos alcanzan a estar entre 80 o 90 metros allí de manera subterránea, y es donde están la mayoría de las plantas que están procesando hoy el uranio, ese elemento, digamos, vital para la construcción de esas armas nucleares. Dice Estados Unidos que hasta Irán no frena ese proceso, entonces sí va a intervenir, y Israel está presionando para que Estados Unidos intervenga. Ay, 9:28 p.m, como si no fuera suficiente ya con la guerra en Medio Oriente entre Rusia y Ucrania, o como si no fuera suficiente también esa situación muy grave que se presenta en la Franja de Gaza. Sí. Pero bueno, Estados Unidos juega un papel fundamental. ¿Cómo entender todo esto? Hacemos contacto con Teresita Aya. Buenas noches. En el recap de hoy hablamos otra vez de la guerra entre Irán e Israel, pero hablemos hoy del juego de Estados Unidos con Irán. ¿Qué papel juega Estados Unidos en esta región? La relación de Estados Unidos con Irán, empiezo por ahí, tiene dos puntos fundamentales. Uno, el petróleo, razón por la cual al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos empezó a mirar a Irán como un socio importante, un aliado en una región donde había muchos árabes que podían ser o no amigos, pero sobre todo donde había petróleo. Por eso mantuvieron siempre una relación muy cercana con el Shah hasta el momento de la revolución en 1979. Y ahí la revolución iraní declara a Estados Unidos el gran enemigo, razón por la cual se distancian. Pero el petróleo sigue siendo importante, y es que el estrecho de Hormuz, un pequeño estrecho entre Omán, en la península árabe, e Irán, controla por lo menos el 20% del petróleo mundial. Y si Irán decidiera cerrar este estrecho, evitar que pasen barcos o dinamitarlo, pondría en peligro el abastecimiento petrolero. Y estamos hablando de un aumento en el precio del petróleo de casi un 35% que afectaría a Estados Unidos. Ahora, por otro lado está el juego militar de Estados Unidos, y es que Estados Unidos no quiere que Irán tenga la bomba nuclear. Eso desestabilizaría, dicen ellos, toda la región del Medio Oriente, que de por sí es bastante complicada. Por eso, el presidente Trump ha salido hoy a decir que él podría, o tal vez no, o tal vez sí, mandar y atacar a Irán, mandar ataques y atacar a Irán. Entre esos están hablando, sobre todo, les cuento, el GBU-57. Este es un supermisil que lo lanzan desde un avión de esos fantasmas que nadie ve llegar, y que tiene la capacidad de destruir entre 40 y 60 metros de profundidad de roca y de concreto reforzado, acabando con todos los laboratorios iraníes. Pero esto desataría una guerra en contra de las bases navales y los barcos de Estados Unidos en la región. Un papel definitivo y clave el de Estados Unidos en esta guerra y el Medio Oriente. En Recap Blue, el dato que nos deja este día.